Pero bueno, nada más. Ah, muy buenas tardes a todos los que os habéis querido y podido conectar con nosotros. Como sabéis, estamos teniendo unos coloquios jubilares, ¿no? En torno al tema de la esperanza. Ya llevamos varias sesiones y en este caso vamos a hablar de la esperanza ante la herida. Tenemos con nosotros a Elena, ahora la presentaré, pero quería pues poner un poco en contexto eh, el por qué, ¿no? El por qué hablar de este tema. No sé si sabéis que en la actualidad en España tenemos una tasa de 1,7 por cada 1.000 habitantes de personas que se divorcian, ¿no? En el 2023 se tuvieron 80.065 matrimonios, ¿no? Según la estadística, y España es el tercer país donde hay más divorcios en toda Europa. La edad promedio más o menos es como de 46 años y los medios de comunicación nos hablan de que el divorcio es algo normal, natural, que se da, que se ofrece y que no pasa nada, ¿no? Y que hoy puedes tener un matrimonio, luego otro y luego otro. Sin embargo, lo que hoy vamos a escuchar pues nos habla de que el divorcio genera una herida, ¿no? En el corazón. Entonces os voy a presentar a Elena, que ha tenido la bondad de estar con nosotros este rato. Se llama Elena Rodríguez Avial, ella es de Madrid, periodista, licenciada en Geografía e Historia, especializada en información socioreligiosa. Ha trabajado, entre otros medios, en el diario ABC, en información local y cultural, y la revista Vida Nueva. Desde el 2002 su vida laboral se vinculó a la Compañía de Jesús, donde desde el 2014 coordinó hasta el pasado mes de octubre la Oficina de Comunicación de la provincia de España. Ha participado desde hace casi una década en el equipo de reflexión comunicativa de la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER. Desde hace 5 meses trabaja como profesional independiente en labores de comunicación y asesoramiento corporativo para instituciones y fundaciones como la Fundación Edelvives. A mí me gustaría presentarla por lo poco que he podido charlar con ella, pero como una mujer de fe, ¿no? Una verdadera hija de Dios, madre de 3 hijos, a los cuales ama muchísimo, que tras la herida que le supuso el divorcio inició todo un proceso de sanación con el proyecto eclesial Cuatro Estaciones y que fruto del mismo escribió este libro, ¿no? Fue valiente para escribir este libro que hoy quiere compartir con nosotros, que es La herida se ilumina, para contribuir a aliviar el dolor de otras personas. Así es que, pues, estamos deseosos de poderte escuchar, Elena, y después, bueno, ya irán surgiendo preguntas y las iremos lanzando. Si quieres, al final, después de tu exposición, te hago algunas preguntas que vayan surgiendo según te escuchamos. Vale, genial. Pues nada, muchísimas gracias, Esther. Y nada, muchísimas gracias a todos que queráis conectaros y escucharme y saber un poco más, pues, de qué va esta herida iluminada, que así es como se titula mi libro, que os lo muestro en la cámara, ¿vale? Y os desmenuzo un poco lo que he aprendido escribiendo este libro. Como vuestras charlas van al hilo del año jubilar y son sobre la esperanza, la verdad es que pegaba mucho porque este libro sobre todo tiene el objetivo de ser una pequeña luz de esperanza para, sobre todo para creyentes, pero no solo, pero sobre todo ser una luz de esperanza para creyentes divorciados que quieren sanar su herida y bueno, pues volver a empezar a caminar, ¿no? Esa es la intención que yo tuve al escribirlo. ¿Y por qué este sentido? Bueno, el proyecto especial que yo hice se llama Cuatro Estaciones y él habla mucho de imitar el arte del kintsugi, que es un arte japonés, que lo habréis oído hablar, que es cuando se rompe un jarrón. Ellos tienen el arte de recomponerlo pegando hilitos de oro entre uno y otras piezas, de tal manera que el jarrón resultante resulta incluso más bonito que el jarrón antes de hacerse añicos, ¿no? Entonces, desde este proyecto eclesial, Cuatro Estaciones es lo que dicen que intentan hacer con la persona que está rota después del divorcio, que se recomponga y que acabe siendo una persona incluso más bonita, ¿no? También ellos hablan de que cuando van a acompañarles, se sienten como si estuvieran pisando tierra sagrada. Ellos rezan antes de cada acompañamiento y tienen esa sensación de estar pisando tierra sagrada, ¿no? Entonces, bueno, es un símil como muy bonito.
El título de este libro, en realidad, yo soy muy periodista y bueno, pues cuando se lo llevé al que era entonces mi jefe, que también trabajaba en la editorial del grupo Comunicación Loyola, de la editorial Mensajero, que es quien me ha editado el libro, pues me dijo: "No, esto es muy periodístico, tienes que buscar algo poético y tal". Y yo dije, bueno, pues venga, vale, soy obediente. Y entonces el título del libro remite a una frase de un poeta sufí, donde se habla de la herida por la que penetra la luz y hace referencia a esas heridas por las que Dios puede penetrar, ¿no? Es decir, no solamente es una herida por divorcio, sino lo que quiero remitiros son, poneros en contexto y recordar todas aquellas personas que tienen heridas profundas de vida y que, sin embargo, en ese proceso de sanación de esa herida han encontrado a Dios, ¿no? O lo han encontrado más directamente o se han sentido como más cercanos. Pues el título del libro, La herida se ilumina, pues remite precisamente a eso, cómo muchos creyentes divorciados, a raíz de un trabajo para superar ese proceso, ven sus heridas, su herida iluminada por Dios, ¿no? Por tanto, quiere ser esperanzador, ¿vale? Para mí, si creemos, como siempre decimos en la iglesia, que Dios está junto a los pobres, los enfermos, los sedientos, tal, pues ¿por qué no decir que está junto a los divorciados, ¿no? Es algo como que a algunas personas les choca, pero depende de cómo los consideres, ¿no? Si hay gran parte de ellos que a lo mejor no se sienten dolidos ni fracasados, pero a todos ellos que sí que se sienten, ¿por qué no van a estar tan cerca de Dios como pueden estar pobres, desvalidos o tristes, ¿no? Bueno, ellos están tristes también. Bueno, en fin, este libro lo escribí de manera terapéutica, es decir, para sanarme a mí. Eh, yo empecé a quedar, bueno, yo creo que esto pasa mucho en cualquier herida de la vida, ¿no? Que, por ejemplo, yo lo he escuchado mucho de padres que han perdido a sus hijos, que entonces tienen que conectar con otros padres que hayan perdido a sus hijos, incluso hacer terapias de estas conjuntas que son muy válidas, ¿no? Bueno, pues a mí lo que me pasaba es que yo necesitaba quedar con creyentes que hubieran superado ya esto y que me ofrecieran un testimonio de, mira, Elena, vas a crecer, vas a sacar cosas buenas, no pasa nada, tienes que aprender de esto, etcétera, ¿no? Entonces empecé a quedar con esa gente y esa gente me dio esperanza. Y yo dije, oye, esta gente me está dando a mí esta esperanza para cuando yo esté sanada, quiero que a otras personas que estén en el pozo les llegue también la misma esperanza. Voy a intentar transcribir esto a un libro. Es verdad que como soy periodista, el género que más me gusta es el género de la entrevista porque te permite conocer un poquito a la persona. Y entonces dije, yo lo voy a intentar. Y con las personas con las que quedaba les decía, yo voy a intentar que se publique. Y me decían, bueno, no pasa nada. Yo les grababa y si se publicaba bien y si no, pues también. Y el caso es que al final, pues bueno, lo hemos conseguido, ¿no? Y, y también es verdad que este libro también tiene como otro objetivo, que es un poco agitar a la iglesia, ¿vale? Entonces, todos los que me estáis escuchando, si formáis parte de la iglesia, quiero agitaros también. No es solo a la iglesia oficial, ¿vale? No es solo a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas, sino a todos los laicos y los laicas, ¿no? En el sentido de que hace ya bastante tiempo que se ha publicado la encíclica Moris Laetitia bueno, pues muchas de las personas creyentes divorciadas vemos que no se ha avanzado mucho en ese terreno, ¿no? Incluso muchas se siente como un poco que no se les hace caso, que no se entiende verdaderamente su problema, no hay cercanía, ¿no? Entonces, un poco el acicate es decir, mm, también debería haber alguna pastoral que acompañe a estas personas, que nos acompañe, ¿no? Y no cualquier pastoral, sino una pastoral un poco preparada y formada. Yo al final del libro, que doy algunos consejos prácticos, indico que bueno, creo que para acercarse a estas personas desde el ámbito pastoral se necesita un poquito, no mucho, pero un poquito de formación en temas de duelo, ¿no? Sobre todo por no meter la pata, ¿no? Aunque es verdad que como cada matrimonio es único, pues cada divorcio también, ¿no? Entonces, seguro que os pasa con gente cercana que, bueno, pues hay personas para que las que el divorcio no supone ningún trauma, porque a lo mejor ya llevaba mucho tiempo procesándolo, resulta que son personas incompatibles y lo tenían que haber descubierto antes y no lo descubrieron. Hay otras personas en las que a uno de los miembros de la pareja no les cuesta nada y a otros les cuesta muchísimo. En fin, hay divorcios con hijos, sin hijos, con situaciones económicas diferentes. Es decir,
que igual que cada matrimonio es único, cada divorcio es único, ¿no? Entonces, para acercarse a cualquier persona a esta situación, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero siempre hay como unos parámetros, digamos, comunes, ¿no? Vale. Em, y a mí lo que me pasó también es, después de trabajar casi 30 años para la iglesia, cuando esto me acontece, digo, toc, toc, iglesia, ¿qué tienes para mí? ¿No? Porque, oye, llevo, no sé, eres mi madre, eres mi apoyo, eres mi base, eres mi fuente además económica, laboral, ¿qué tienes para mí? Y claro, me resultó muy triste y muy doloroso comprobar que había muy poco. Es decir, no quiero decir que no haya, ¿vale? Hay muchas parroquias donde se están haciendo cosas. En primer lugar, se hace desde lo oculto. Tú te metes en internet y no vas a encontrar mucha información de dónde encontrar apoyo si te acontece esto, ¿no? Entonces, por un lugar se hace así y luego por otro lugar existen algunas pastorales oficiales donde solamente eres acogido si no vuelves a tener una nueva pareja, ¿no? Como eso está en teoría pues vetado si no has accedido a la nulidad, pues entonces tú estás en tierra de nadie y no se te acompaña, ¿no? Incluso a lo mejor tú tienes una mayor dificultad y para encajarlo todo y bueno, pues estás un poco en el limbo. Y lo que hice fue, bueno, pues investigar cuatro o cinco de las que me hablaron, las personas a las que entrevisté, que sí que funcionan. Y luego al final, si queréis, pues os hablo un poquito más de ellas, ¿no? En concreto, la que yo empleé y doy fe de que es útil, porque a mí me ha servido, es la de cuatro estaciones. Y más en concreto, pues en el libro, la primera parte, lo que hablo, y es el testimonio también que quiero dar, son en genérico, y esta parte vale para creyentes y para no creyentes, de los procesos de duelo y de sanación por los que atraviesa cualquier persona, ¿vale? Entonces, hablo en primer lugar por los de cualquier persona y luego especifico más los procesos de duelo y de sanación del creyente, ¿no? Entonces, pues por poder enumerar, los duelos son muy variados y también depende de cada persona, ¿no? A ver, evidentemente hay duelos emocionales, ¿no? Está claro, ¿no? Pero también hay duelos físicos, o sea, hay gente que en el libro me dice, no, es que al cabo de un año me salió, me dolía muchísimo la pierna y me salió un cáncer del fémur. O hay otras personas que me dicen, no, se me estropeó totalmente el estómago y de repente ya cuando me sané, se me curó el estómago, ¿no? O sea, también el cuerpo somatiza, ¿no? O sea, que hay también duelos físicos. Evidentemente, de las cosas más dolorosas es la pérdida de las personas, ¿vale? No solamente la pérdida de tu expareja, sino también puede conllevar la pérdida, por ejemplo, de tu exfamilia política o de amigos comunes, que eso también es difícil de reformular, o sea, duelos emocionales, duelos físicos, duelos personales. La pérdida también de lugares, ¿no? De los lugares comunes, ¿no? Pues yo qué sé, que si la familia veraneaba en no sé qué lugar, pero no sé qué lugar pertenece a la familia de origen de uno de los miembros, pues el otro miembro ya no puede veranear ahí y te encantaba ese sitio, pero ya te tienes que reinventar, ¿no? O yo qué sé, lugares comunes que te remiten a épocas bonitas de la pareja y donde ya no puedes pasar porque te genera dolor el hacerlo, ¿no? Bueno, pues pérdidas emocionales, físicas, personales, de lugares, pérdidas económicas. Por ejemplo, en el libro entrevisto a una inmigrante de Venezuela que se ha divorciado dos veces y que en el segundo divorcio ella pasó a tener que mantener a su madre y a su hija y no tenía trabajo. Se tuvo que buscar tres trabajos, ninguno oficial, para poder sacar adelante aquello, ¿no? Pero en cualquier caso, aunque no sean circunstancias tan dramáticas como esta, pues cualquier divorcio supone pérdidas económicas, ¿no? Pero la mayor pérdida, desde mi punto de vista, para el creyente, es la pérdida de su vocación. Si su vocación, que lo normal es que en una persona, un creyente casado, su vocación sea la de formar una familia, vamos a poner así, entre comillas, según el catecismo, ¿no? Entonces, si tu vocación era esa, si tú te casaste realmente convencido, convencida, pues la pérdida más dolorosa, o así me lo han expresado las personas a las que entrevisto, es la pérdida de la familia como dice la iglesia que tiene que ser, ¿no? Y entonces eso conlleva la pérdida de la vocación y por tanto también la pérdida de la identidad. Y por tanto también, como dice un sacerdote en el libro, puede suponer pérdida de convicciones religiosas también. Por eso yo quiero
empujar a la Iglesia a decir, es que la persona que pasa por este proceso pierde también mucho a nivel espiritual si no se le acompaña, ¿no? Y sin embargo puede ganar mucho si se le acompaña bien, ¿no? Bueno, pues el libro habla de esos duelos y luego matiza un poco en algunas cosas positivas o negativas que pueden ser para el creyente, ¿no? La más negativa para el creyente desde mi punto de vista es esta, ¿no? De la pérdida de la vocación de la familia. Pero hay otras pérdidas como, por ejemplo, el tema de la indisolubilidad del vínculo, ¿no? Cualquier persona que pase por este proceso y que se haya acompañado de terapia psicológica, cosa que yo recomiendo, pues lo más normal es que el psicólogo o la psicóloga le ayude, le dé herramientas para desvincularse emocionalmente de la persona con la que estaba casada. ¿Por qué? Porque es que si no, sinceramente no va a poder seguir viviendo, no va a poder seguir viviendo. Entonces, lo que pasa en algunos creyentes es que mientras el terapeuta le está diciendo eso, su iglesia le dice que la única vía para desvincularse emocional y personalmente de la que ha sido su pareja es la nulidad. Y la nulidad, el libro habla de ello, hay en algunos casos en los que es clara y a muchísima gente les ayuda, pero hay otros muchos en las que los dos miembros de la pareja consideran que su matrimonio ha sido válido, que es un sacramento y que no, o sea, ponerse a arguir alguno de los elementos que son válidos para la nulidad, lo que te hace es mentir y no están dispuestos a mentir porque la propia iglesia les dice que no hay que mentir, ¿no? Entonces ese es un elemento negativo que se suma para un creyente, ¿vale? Y luego, sin embargo, señalo también muchos aspectos positivos, ¿no? El primero de lo que hablamos aquí, ¿no? La esperanza cristiana. Es decir, yo creo que cualquier persona, no solo con una herida de divorcio, sino que pase por una situación muy dolorosa en su vida, el ser creyente le ofrece un lugar donde asirse, ¿no? Una sensación de, bueno, pero a pesar de todo esto, Dios va conmigo, Dios me acompaña, ¿no? Ese es como bueno, pues esa esperanza cristiana que tenemos la suerte de tener, que hay otra mucha gente que no tiene esa posibilidad, ¿no? Luego tenemos algo muy grande y muy positivo. Luego también señalo como algo muy positivo para la sanación del creyente es el tema del perdón, ¿no? Nosotros ya venimos que una persona que no sea creyente, lo del perdón, pues a ver, es muy difícil para todos, ¿no? Pero si encima no has oído hablar del perdón nunca, es como, ¿pero qué me estás contando? Entonces, el perdón cristiano, si lo hemos trabajado algo, puede ayudar mucho a sanar la herida, a ponerte en el lugar de la otra persona, que la otra persona se ponga en tu lugar, a saber leer de manera diferente los fracasos, a dar como una nueva manera de pasar página, no sé, de recomponerlo todo y de convertirte en mejores personas, ¿no? Todo eso yo creo que lo ofrece el perdón, pero como dicen las personas en este libro, el perdón no es por puños, el perdón llega cuando tiene que llegar y lo primero, el perdón es un don. Entonces hay que pedirlo y hay que saber recibirlo. Entonces, ojo con aquellas personas que acompañan a divorciados o divorciadas y que no es que tienes que perdonar, es que tienes que perdonar. Sí, tiene que perdonar cuando le llegue su momento. No hay que ir presionando, ¿no? Entonces, pues eso, por ejemplo, el tema del perdón, el tema de la esperanza, pero luego también la Iglesia te ofrece cosas muy positivas, como es el hecho de estar acompañado en una comunidad que te puede arropar, el hecho de tener sacerdotes o religiosos, religiosas que puedan ser tus acompañantes, que te hagan ver a raíz de todo el proceso qué luces espirituales puedes encontrar, que te ayuden a no derrumbarte, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que hay muchos puntos positivos para los creyentes, ¿no? Pero que tenemos que insistir en ellos, ¿no? Pues el libro es esta primera parte y luego ya lo que son las entrevistas concretas. Las entrevistas van dirigidas en primer lugar a personas divorciadas y divorciados, ¿no? Todos ellos creyentes. Pero luego hay otro, bueno, he de decir que parte de ellos firman con su nombre, pero hay otros que prefieren no poner su nombre porque, claro, puede implicar bien a sus hijos, a la familia política, a la expareja, etcétera, y prefieren no poner su nombre, ¿no? Pero sí que he de decir que hablan desde las entrañas, que son historias sinceras y que las comparten de verdad para ofrecer esperanza a otros, ¿no? Y luego también hay otras entrevistas que me resultan interesantes, que son a
acompañantes que ya llevan procesos de a lo mejor 7, 10 años acompañando a personas en esta situación. Es decir, querida iglesia, hay procesos que están funcionando, hay personas que ya saben hacerlo, no hay que inventar la pólvora, hay que ponerse en contacto con estas personas y luego, oye, pues si hace falta, lo ahormas un poco a tu parroquia, a tu movimiento eclesial, a tu carisma, etcétera, ¿no? Pero que ya hay lugares donde se está haciendo bien, ¿no? Ese sería como el segundo bloque de las entrevistas. Y, y luego también lo que se ofrece son como unos pequeños perfiles de varios de los proyectos. Ya digo que hay muchos más, pero de los que a mí me han parecido que pueden ser positivos, ¿vale? Entonces, hay elementos comunes, aunque la historia sea única, pero en todos ellos la fe ha sido muy importante para la sanación, ¿no? Y por tanto la esperanza cristiana. Y luego tratan muchos temas, ¿no? O sea, las preguntas no son las mismas, son diferentes en cada entrevista y tratan pues desde los problemas de comunicación en las parejas, las dobles velocidades, que esto se da muchísimo en una relación, en un matrimonio, dobles velocidades a nivel personal y a nivel espiritual. Se habla también de las famosas crisis de los 40, que ahora ya son en torno a los 45 o los 50. Se habla de las vivencias de los hijos durante el proceso o previo al proceso, durante el proceso o postproceso. También de la necesidad del autocuidado y de dejarse cuidar cuando esto te sucede, la necesidad también de no solo de perdonar al otro o a la otra, sino de autoperdonarse y de sanar esa propia herida que puede generar. Eh, bueno, y todas estas personas, pues por ejemplo, en sus nombres, Mar, Ruth, Iciar, Belén, Pepe, Julián, como os decía, nos explican por qué la Iglesia debe implicarse, ¿no? Y es porque ellos y ellos han experimentado que el divorcio también afecta a las convicciones religiosas y a su manera de estar presente en la iglesia, porque lamentablemente también hay algunas a las que se les ha vetado pues el ser catequista, el dar la comunión si eres diácono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto afecta mucho a sus convicciones religiosas. Entonces, ¿por qué acompañamos a otros dolientes y a estos dolientes no les acompañamos, ¿no? O les acompañamos tampoco o les acompañamos un poquito de tapadillo, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, en este largo camino de superación personal, la Iglesia juega un papel trascendente. Y yo creo que debería fomentar pues, grupos de apoyo a divorciados y divorciadas y podría ser muy consolador para esos dolientes, ¿no? Y, y bueno, también considero, es verdad que la doctrina de la Iglesia resulta un poco hermética en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, no abre rendijas de consuelo, pues que permitan experimentar de nuevo el amor de pareja sin que el Dios amoroso en el que el creyente puede creer o la Iglesia terrenal de la que formas parte los condene, ¿no? Entonces no hay ahí esa rendija que sí que la abrió Amoris Laetitia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, lo que decía antes, lamentablemente, pues algunas personas no han encontrado ese calor de iglesia que tenían que haber encontrado, ¿no? Y luego la última parte del libro es como un elenco de consejos prácticos, muy prácticos, a ver, desde vuestro colegio, desde vuestra parroquia, desde vuestra orden, queréis un poco acercaros a esta realidad, ¿no? Pues algunos consejos para no meter la pata, algunos consejos para cómo empezar, sugerencias, etcétera, ¿no? Y, y bueno, finalmente, pues transmitir esperanza, ¿no? Este libro, sobre todo, habla de muchas personas que han crecido personal y espiritualmente y se han acercado a Dios a raíz de su divorcio. Muchas me han dicho, soy mejor persona y soy mejor creyente después del divorcio. Yo no quería divorciarme, yo no quería que estuviera sucedido, pero una vez que ya ha sucedido y después de este proceso largo y doloroso, salgo sanado, salgo sanada y estoy más cerca de Dios, ¿no? Y también muchas de ellas me dicen que son más personas más simples, más sensibles hacia las personas vulnerables en general, porque siempre pasa que cuando tú te ves, mm, pues hay varias frases de los santos, ¿no? Que dicen que, bueno, cuando estás desasido, desabrido, a lo único a lo que te agarras es a Dios, ¿no? Entonces, es lo normal que te acerques más a Dios si de verdad tocas el fondo con profundidad y sientes que el único que te agarra la mano es Dios, ¿no? Y un poco por último, antes de entrar en el diálogo, sí que quería reiteraros a todos los miembros de la iglesia que nos escucháis,
a mirar con otros ojos a los hermanos y a las hermanas divorciadas. Por un lado, unos ojos misericordiosos, ¿no? Para entender y acompañar lo que puede ser su fracaso, pero también con unos ojos humildes, porque si os dejáis tocar por las heridas, no solo las heridas de divorcio, las otras muchas heridas de las personas que las sufren, pues creo que seguramente sus heridas iluminadas os iluminarán también a vosotros y a vosotras. Bueno, esto es un poquillo un resumen o síntesis de lo que yo quiero transmitir con este libro. Y ahora ya Muchísimas, a mandar. muy bien, Elena, muchísimas gracias. Realmente se queda uno con ganas de leer el libro con detalle. Creo que nos va, yo he leído algunas partes, pero verdaderamente creo que nos puede enriquecer muchísimo. Yo, según te iba escuchando y pensando en que nosotros trabajamos mucho en colegios, trabajamos con niñas, con adolescentes que viven esta realidad que tú estás compartiendo, ¿no? Muchos de los padres al final se divorcian, a veces están viviendo esta realidad de la custodia compartida, una semana con uno, otra semana con el otro. Todo esto va generando pues algo que hay que acompañar, ¿no? Entonces, a raíz de lo que tú has vivido y de lo que has estado tocando, ¿no? En la realidad de todos los testimonios que tú has escrito, ¿cómo puede ser este acompañamiento a los hijos, ¿no? ¿Cómo vosotros, padres, como tu madre, haces ese acompañamiento a tus hijos de esta realidad? ¿Cómo sugieres que quien trabaja con ellos en otra realidad, que puede ser un colegio, que puede ser una realidad de apostolado, de misión, debería de acompañar a los niños? A ver, es difícil. De hecho, hay gente que me ha dicho, ¿no vas a escribir un nuevo libro sobre esto? De momento, no. Creo que hace falta que pase mucho tiempo para que las personas que lo sufren sepan hablar de estas heridas, ¿no? Sí que he tenido algunos aprendizajes. Lo primero es importante la formación. Yo, por ejemplo, hice un taller con la Universidad Comillas, psicológico, que se llama Empiezando, para acompañar a tus hijos en el primer momento del divorcio, ¿no? Sobre todo para no meter la pata, ¿no? Y allí lo que te enseñaban eran cosas muy lógicas para los padres y para las madres en este proceso, que era pues algo tan simple pero muy difícil, ¿eh? Aunque no lo parezca muy difícil, pues nunca te metas con la expareja delante de los hijos. También el tema de ponerse como orejeras, ¿no? Cuando van a la casa de la otra o del otro, no tienes por qué saber, no tienes por qué informarte, porque a lo mejor muchas veces, eso también lo aprendí, los niños lo que hacen son, por su propia seguridad, como compartimientos estancos, ¿no? Entonces yo voy a casa de mi padre y ahí hay unas reglas, unas normas y se hace todo de una manera, ¿vale? Y se me trata de una manera. Voy a casa de mi madre y es de otra. Y no tiene por qué haber ese vínculo común que había antes y que ahora se ha roto. Y no tengo por qué contarle a mi madre lo que hago en casa de mi padre ni viceversa, ¿vale? Entonces, eso yo que en un primer momento nunca me lo hubiera imaginado así, pues me lo explicaron a nivel psicológico y lo entendí, ¿no? Les resulta a ellos mucho mejor y más fácil para elaborar su duelo. Luego también he hablado pero de manera informal, con algunos hijos ya mayores que han pasado por estos procesos, ¿no? Todos los que sus padres se llevaron a matar, evidentemente te dicen que eso les hirió mucho y, bueno, no les ayudó a sanar, ¿no? Pero también muchos de ellos me dicen que los padres y madres, cuando se separan, por sobreprotección de los hijos, quieren que pasen el duelo a la vez que ellos, ¿no? Es yo voy al psicólogo, pues tu hijo, tú también, ¿no? Entonces, hay casos que sí, hay casos que no, ¿no? O sea, estas personas ya de mayores me dicen, bueno, es que yo pasé mi proceso, pero a lo mejor tardé 3 años en empezarlo. Es decir, el tiempo de los hijos no tiene por qué ser el tiempo de los padres, ¿no? Muchas veces los hijos, y más si son pequeños, lo primero que hacen es sobrevivir. Bueno, yo sobrevivo. Yo tengo ya mi maleta preparada, no me falta nada, con tener las cosas básicas, me quieren en un lado, me quieren en el otro. O sigo viendo a mi familia de un lado, sigo viendo a mi familia del otro y ya está, ya no hago más problema, ¿no? Esa es como su primera mentalidad de supervivencia. Y entonces a lo mejor un padre o una madre que lo pasa muy mal pretende que sus hijos pasen por el mismo proceso y no. Igual a lo mejor ese duelo lo tienen que hacer ya a los 20 años o vete tú a saber, ¿no? O sea, yo no tengo respuestas certeras sobre esto, ¿no? Sí que creo y digo que aquellos que acompañáis en colegios
por ejemplo, en el entorno de jesuitas, yo sé que hay gente que lo ha intentado introducir este proyecto de 4 estaciones en los colegios y ofrecerlo, ¿no? Porque puede haber padres y madres que no lo conozcan y que les venga bien. Entonces, no tiene por qué ser este proceso, pero otro parecido, ¿no? Lo que pasa que es verdad que a los padres les convocan a una reunión de estos y se mueren de vergüenza algunos de ir porque no lo han dicho en público, ¿no? Entonces también se puede ofrecer un acompañamiento online o otro tipo de acompañamiento, ¿no? O, por ejemplo, en las tutorías, bueno, pues si tienen que ser separadas, que a veces tienen que ser separadas con padre o madre, pues también el tutor le puede decir, mira, en nuestro colegio, que tenemos acompañamiento religioso, también estamos ahora formándonos en esto, te podemos acompañar, nos tienes aquí para lo que tú quieras. No lo sé. Es decir, estamos en tu dolor, igual que acompañemos otros dolores de personas del mundo, también queremos acompañar tu dolor en la medida en que nosotros podamos y sepamos, ¿no? Y, y luego, bueno, pues siempre evidentemente poniendo por delante pues el bien del menor, ¿no? Pero bueno, también hay que acompañar a esos padres, ¿no? O aunque sea solamente para decirle, mira, si quieres en la iglesia hay esto, o si quieres a nivel psicológico en tu ciudad hay esta persona especializada en acompañamiento, en apoyo, o sea, que encuentren una mano amiga, porque muchas personas de repente pierden la mitad de sus amigos, la familia política entera, pierden la pareja, se encuentran solos criando a sus hijos, bien todos los días o bien una semana sí, otra semana no. Entonces, la soledad y el estado anímico es muy grande como para no encontrarte manos amigas que te apoyen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como están vulnerables es fácil el que sean acogidas, ¿no? Y yo lo que creo es que, o sea, debemos de remar todos en esto y profundizar un poco más para que de verdad la pregunta que tú me digas yo tuviera la respuesta clara, porque ya lleváramos una temporada y, bueno, pues fuera lo normal, ¿no? Que nos saliera esto, ¿no? No sé si he contestado del todo, pero bueno, eso es lo que te puedo decir, Esther. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. La verdad es que a mí me ayuda mucho escucharte eh, para miraros. O sea, es decir, creo que a veces es que ni os miramos. O sea, Totalmente de acuerdo, sí. ¿no? O sea, como que el divorciado, pues bueno, está, ya pues se divorciaron, ¿no? Pues bueno, pobrecitos y vamos a rezar por ellos y por los niños, pero de una manera muy simplista podemos llegar a mirar esta realidad cuando pues es un verdadero duelo. Tú lo has Mm, explicado, ¿no? Esto es un verdadero duelo que hay que acompañar, ¿no? Tú has hablado también del tema del acompañamiento eclesial, ¿no? De cómo la Moris Letizia, bueno, pues hay muchos números, varios números, ¿no? Yo estuve leyendo por ahí algunos, ¿no? 246 algunos. ¿Cómo va hablando la Iglesia de la necesidad de poderos acompañar? ¿De qué manera? O sea, es decir, creo que lo que nos has dicho de las 4 estaciones da mucha luz. O sea, ya hay grupos que han logrado generar una pastoral para ayudar y acompañar al divorciado, ¿no? Pero que no es algo muy común dentro de la iglesia, e incluso como tú dices, dentro de los colegios. Sería ideal poder tener dentro del colegio un área, un departamento, como se puede tener el departamento pedagógico, psicológico, pues de ayuda también a las familias divorciadas, ¿no? Y a los niños y a los hijos, ¿no? Eh, ¿Qué nos aconsejarías tú o qué aconsejarías tú después de haber leído La Moris Letizia para poder acompañaros mejor, ¿no? O sea, mm. si tú pudieras decir ahora, pues a mí me hubiera gustado llegar a la parroquia y que me hubiera ofrecido esto, que me hubieran mirado de esta manera, no sé, o sea, mm, ¿qué nos Bueno, podrías pues decir? a ver, o sea, es verdad, en los consejos prácticos finales, pues alguna de las cosas más importantes es la escucha activa, ¿vale? Ujú. Entonces, algo muy grande que necesita la persona, sobre todo en los primeros meses o en el primer año, es escucha activa. Entonces, escucha activa significa escuchar a la persona que te va a contar lo mismo cada vez que hables con ella, pero ella solo tiene que desahogarse, ¿no? Entonces, es escucharla y no decirle, mira, lo que tienes que hacer, no, tú tienes que decirle, te comprendo perfectamente, tiene que ser muy complicado, uf, qué difícil, estoy aquí, te acompaño, habla conmigo cuando tú quieras, etcétera, ¿no? Y también, evidentemente, a la iglesia, a la parroquia, lo que espero es que te abra las puertas, ¿no? Hace poco me decía un compañero que se acaba de separar, todavía no tiene ni convenio ni nada, y me dice,
es que tengo la parroquia de mi pueblo, el párroco no me hace ni caso. Y sin embargo, el párroco de al lado viene a visitarme. Es decir, o sea, viene a hablar conmigo, no me dice que viene a hablar conmigo porque me estoy divorciando, pero yo sé que es por eso. Entonces, eso es un ejemplo claro, puertas abiertas. Y si a algún párroco le resulta duro, tampoco hace falta que hable de la doctrina ni de la moral, o sea, acompañar a nivel personal y a nivel espiritual, ¿vale? No a nivel doctrinal de lo que dice la Iglesia, sino a nivel espiritual. Estás sufriendo un proceso espiritual muy duro y yo te acompaño en ese proceso espiritual, ¿no? Entonces, que plantearse cómo acompañamos otros procesos espirituales, ¿no? Cómo acompañamos una persona que ha perdido a su pareja, que ha perdido a su hijo, que de repente le diagnostican, esto se hace mucho y se hace muy bien, que le diagnostican un cáncer. ¿Vale? Y te dicen, no, es que me ha acompañado fenomenal tal persona, tal sacerdote, tal religiosa, tal, esto me ha ayudado muchísimo a poner todo en perspectiva y tal. Bueno, pues si ya lo estamos haciendo, ¿no? O sea, ya estamos haciendo. ¿Por qué este colectivo tiene que ser diferente y no le podemos acompañar y emplear algunas de las herramientas que ya sabemos, ¿no? Simplemente hay que aterrizarlas, ¿no? Aterrizarlas y yo creo que hay que descategorizarlas un poco de lo moral y de la doctrina y verlas más desde el punto de vista humano y sobre todo tener muy en la mente el tema del fracaso de la pérdida de la vocación familiar. Claro, es que, claro, a mí como persona divorciada me gustaría decirle a un sacerdote que no me hace caso y que tengo enfrente, cuando tú pierdas tu vocación y de repente, ojalá no te pase, un día descubras que no, que realmente tu vocación de vida no es el sacerdocio, espero que encuentres gente que te acompañe, que eso es otro déficit y aquí meto una cuñita, que mal se acompañan las salidas de la vida religiosa y sacerdotal en la iglesia también, ¿no? Ujú. Eh, bueno, entonces yo sobre todo os sugeriría hablar con gente que acompañe ya estos procesos, ¿vale? Bien los que yo señalo en el libro o otros, ¿no? Pero gente que te hable de sus aprendizajes. Y a raíz de ahí, pues a moldarlo, esos acompañamientos y ofrecerlos, a lo mejor en un primer lugar, como más a chita callando o así, pero como para abrir las puertas. Y luego es verdad que es muy válido que algunos de esos acompañantes sean personas divorciadas que hayan pasado por esta herida y que estén sanadas. Eso ayuda mucho al que llega con la herida porque ve esperanza y dice, uy, pues si esta persona al cabo de los años está tan fenomenal y ha sacado cosas positivas, yo puedo llegar ahí también, ¿no? Eso no quiere decir que todos los acompañantes tengan que ser así, porque puede haber muy buenos acompañantes, teólogos, psicólogos, bueno, personas de buena voluntad que con un poco de formación en acompañamiento al duelo y siendo unos buenos creyentes lo puedan hacer también muy bien, ¿no? Muy bien. Sí, cuánta luz, de verdad, cuánta luz nos están dando. Me ha venido la palabra del Papa Francisco cuando hablaba de los descartados, ¿no? Que digo, pues muchas veces, ¿no? Efectivamente, Sí, sois un poco los descartados, ¿no? totalmente. Sí, yo me siento un poco ahora mismo en las periferias de la iglesia, ¿eh? ¿Ves? Ujú, sí. O sea, creo que la Iglesia está haciendo un camino, ¿no? Que el Sí. Papa Francisco con la Moris Leticia también abrió mucho esta puerta de miraros, ¿no? De no ser los descartados, sino de mirar a las personas, no una realidad doctrinal, como bien dices, sino a la persona que está viviendo algo que necesita ser acompañado, ¿no? Y en medio de esta experiencia que tú has tenido y que han tenido todos estos testimonios, sí me gustaría, dado que este es el Jubileo de la Esperanza, que nos compartieras es una palabra sobre eso que te ha dado esperanza en medio de tu proceso, en medio de tu duelo, de tu camino, de tu sanación, qué es lo que ha hecho que esta herida se iluminase, ¿no? Desde la esperanza. Bueno, lo que hace que se ilumine es Dios. Yo no hago. Bueno, tú lo que tienes que hacer es trabajar, porque esto Ujú. hay que trabajarlo mucho. O sea, yo digo, un proceso de acompañamiento como el que yo he hecho han sido 2 años. He pasado por este taller de acompañamiento a los hijos, 3 talleres del perdón, unos ejercicios espirituales al final del camino, sesiones de acompañamiento cada 2 semanas, trabajo de las fichas cada semana. Es decir, esto es pico y pala, ¿no? Es pico y Ujú. pala, ¿no? Pero la esperanza es decir, bueno, Dios tiene otro proyecto para mí, no pasa nada. O sea, existen otras posibilidades, existe una manera de reconfigurar la familia
Y, y existe otras maneras del amor también que te pueden llenar y que te pueden sanar. Y luego que tú pudiste tener una misión en el mundo y que ahora tienes otra y no pasa nada y que además lo que tienes que intentar es que esa otra misión, de nuevo, encontrarla y que te haga feliz, ¿no? Porque desde luego para mí la esperanza es que Dios nos quiere felices, ¿vale? Nos quiere felices y eso me lo decían a mí todo el proceso. Dios te quiere feliz soltera, casada, religiosa, sacerdote, divorciada. En todas las circunstancias te quiere feliz y para eso te ha creado, ¿no? Entonces, esa es la esperanza, que te ocurra lo que te ocurra, esta herida de divorcio o cualquiera otra de las muchas heridas que hay en la vida, Dios sigue queriendo que seas feliz y te pone las herramientas para ayudarte y las personas. Lo que pasa es que hay veces que no sabemos encontrarlas, ¿no? O no están demasiado a mano, ¿no? Pero para mí esa es la esperanza, ¿no? Y lo que decía antes, ¿no? Un montón de gente que en este libro me dice, soy mejor persona, estoy más cerca de Dios, al lado de la persona en la que estaba yo no hubiera crecido, ni personalmente no me hubiera conocido, no hubiera encontrado la manera de ser feliz y desde luego no me hubiera acercado a Dios y a la iglesia también. Muchos de ellos se acercan a la iglesia a raíz de su divorcio, ¿no? Elena, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has apuntado, enriquecido, enseñarnos a mirar mejor esta realidad, una realidad que todos la tenemos cerca, ¿no? ¿Quién no tiene Claro, dentro de la familia alguien, ¿no?, que está viviendo esta realidad y que creo que hay un reclamo en tu corazón, que es el reclamo de todos los que sí, 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 sí. han vivido, ¿no? Que es, por favor, acompañarnos, ¿no? Acompañarnos. Os necesitamos, o sea, yo creo que es tu grito, ¿no? Por Claro, favor, ¿no? claro, claro, Por exacto, sí, favor, ¿no? sí. Entonces, bueno, a mí me llena de esperanza saber que estamos en camino. Ujú. Sí, 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 eso Saber es que así. estamos ¿Eh? en Yo camino. también, no, o sea, yo no quiero decir que no haya nada, no, 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 hay un proceso y de hecho he hablado con gente que me dice hace 20 años no había nada, ahora hay mucho más. Mm. Sí. Entonces, bueno, estamos en camino. Creo que libros como el tuyo hacen mucho bien para seguir abriendo el camino y poder conocer más a fondo lo que esta herida significa y sobre todo la luz que puede llegar a tener, ¿no? Me he encontrado hace poco con una señora que ha tenido una vida difícil, ¿no? Y me decía, es que yo todo el tiempo tengo la pregunta, es que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿No? ¿Por qué? Y cuando te estaba escuchando a ti, digo, yo te he estado escuchando todo el tiempo el ¿para qué? ¿No? Totalmente, sí. El Mm. para qué. Hay otro modo de vivir esta vocación al amor, ¿no? O sea, no en ese sueño que tenías desde un inicio, sino en el sueño que el Señor ha ido poniendo, ¿no? Y desvelando poco a poco qué es lo que va haciendo, desvelando poco a poco su realidad y su misterio. Y quizás es la esperanza, ¿no? De este jubileo, que Exacto. en todo hay una, en todas las heridas hay cicatrices y en todas las cicatrices puede haber luz que iluminan, ¿no? Eso, exactamente, Así es totalmente de que acuerdo. te agradezco que nos has ayudado a ver esto, ¿no? Que las cicatrices del Señor también nos iluminan y las de cada uno de los cristianos, en tu caso, el tuyo, también han sido iluminadas, ¿no? Así es que, bueno, te agradezco mucho este rato que nos has dedicado y vuelvo a animar a todos los que nos están escuchando a que si tienen alguna historia, algún caso también que puedan compartir como el tuyo, pues que se comuniquen con nosotros para poder hacer otra entrevista tan maravillosa y bonita como la que hemos tenido contigo. Muchas gracias, Esther. Gracias a todos vosotros y vosotras. Gracias de todo corazón. Adiós. Chao. Chao.